minutos. Luis Miguel, Sin ti, tarde o temprano. Estamos recibiendo a Enrique Márquez, autor, junto a Alejandro Borgo, después de fallar predicciones de astrólogos, videntes y mentalistas, predicciones que por supuesto nunca se cumplieron, ¿no? Enrique Márquez, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, si te pido algún anticipo para mañana, ¿qué me decís? ¿Quién gana? ¿Argentina o digo desde...? Desde el corazón, sí. Argentina, obviamente. Ajá. Desde lo racional habrá que esperar. Sí, ¿no? Seguro. Estaba leyendo el libro el fin de semana porque obviamente sabía que venías y pensaba, y bueno, te has tomado un laburo junto a Alejandro Borgo de investigación impecable, ¿no? Pero, ¿de qué sirve en todo caso? Y era la primera pregunta, ¿no? ¿De qué sirve en todo caso ir en contra de costumbres ancestrales de la gente? Y me incluyo. Yo termino de leer tu libro y festejo algunas cosas y aplaudo la investigación y me voy a la revista Viva y lo primero que hago es leer mi horóscopo. Casi como una costumbre. No creo que lo leo y agarro Clarín todos los días y leo el horóscopo. Digo, casi como un divertimento, es como leer a Matías. Seguro. ¿No? ¿Pensaron eso o no? Sí, no, desde ya lo hemos reflexionado y valga la redundancia, consideramos que el libro, sin falsas expectativas, es un llamado a la reflexión. Sí. Porque así como vos bien mencionás, el mero entretenimiento o simple diversión, creo que no le provoca daño a nadie, creo que cualquiera se puede divertir con eso y hasta burlarse de eso mismo. Hay mucha gente que lo lee y se ríe de las cosas que ponen ese tipo de mensajes. Ahora, el tema es que no todas las personas lo toman de la misma manera. Hay gente que esto se lo toma muy en serio y a veces las consecuencias son bastante nefastas. No solo en el tema económico, que pueden ser estafadas, que de hecho lo hay, yo creo que eso sería lo menos importante, porque si hubiera alguna persona que tuviera alguna capacidad especial, y desde ya lo pudiera demostrar, creo que todos estaríamos ansiosos por conocerla. Sí. Por otra parte, creo que sería de un gran beneficio para la humanidad. Tantas enfermedades que tenemos ahora por resolver desde el campo científico, sería maravilloso que el día de mañana apareciera alguien que pudiera curar. Si hay alguien que pueda hacer predicciones en forma paranormal, en forma de vidente, mentalista, como mejor se quieran llamar ellos, sería maravilloso poder prevenir de repente algún accidente, alguna catástrofe natural o lo que fuere. De hecho no ha ocurrido, porque sin ir más lejos tenemos casos notables acá en la misma Argentina, como puede ser un atentado a la AMIA, porque estos señores que dicen poder predecir el futuro, ¿por qué no hicieron uso de esa facultad tan especial que dicen tener para que nosotros hubiéramos podido prevenir ese tipo de atentados? Por lo tanto, consideramos que esto es un llamado a la reflexión y a aquellas personas... ¿Vos sos católico? No profeso ningún tipo de religión. No, porque yo tampoco soy de los chupacirios ni cosas por el estilo, digo, pero leyendo uno se informa que uno que predijo, me vas a negar 3 veces, ¿no? Y lo negaron 3 veces. Y me vas a dar un beso en la mejilla y me vas a traicionar y me vas a entregar. Y lo entregaron, dándole un beso en la mejilla. Digo, en la historia del mundo reconoce, y ustedes que han investigado, vos, digo que has investigado, ¿reconoce algún ser humano que haya tenido la capacidad de predecir los hechos, los acontecimientos o no? Hasta la fecha y con documentos... ¿Nostradamus y todos estos? Sí, incluido Nostradamus. Sí. O sea, cuando hablamos de poder examinar o analizar algunos hechos, debemos tener una documentación confiable. Por lo tanto, en el caso de Nostradamus hay investigadores, en especial hay un señor denominado James Randi, que es de Estados Unidos, se ha tomado una laboriosa tarea de investigar, ir a las fuentes originales en Francia acerca de todas sus famosas predicciones. Y bueno, han sido un fiasco al igual que todas estas. Pero más allá de lo que ha dicho Nostradamus, en realidad los que han tergiversado todas sus versiones ambiguas y las han hecho como partícipes de algo que iba a ocurrir realmente son los que han seguido a Nostradamus. Es como que cada uno le dio su propia interpretación. Hubo fraude de por medio, con fines estrictamente comerciales, porque han buscado de alguna manera de hacer coincidir hechos con presuntas centurias o predicciones que había hecho él en su momento y que en realidad eran tan ambiguas que eran válidos para cualquiera. Por ejemplo, va a haber determinado desastre, va a haber guerras y demás, y si uno la aplica desde la muerte de Nostradamus hasta esta fecha, la podemos hacer coincidir con un montón de esas. Sí, claro. Entonces, en síntesis, nuestra tarea siempre ha sido investigar, estar abiertos a cualquier posibilidad. Nuestro escepticismo fue creciendo en forma paulatina cuando Alejandro Borgo y yo comenzamos en los años muy jóvenes a dedicarnos a estos temas. También considerábamos la posibilidad de que existiera algo paranormal, pero no por este tipo de personajes que hoy nosotros exponemos así en forma tan tajante y clara e irrefutable,
sino que nos preocupamos en investigar seriamente utilizando el método científico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hemos indagado en el tema de la parapsicología, no de la parapsicología como se conoce aquí en la Argentina a través de estos manipuladores de un término que en realidad ni saben lo que es, sino que tratando de reproducir experimentos de la Escuela Científica de Rhein, por ejemplo, en la Universidad de Duke, en esa época estaba trabajando de una manera bastante notable, y ellos decían obtener resultados significativos en cuestiones de percepción extrasensorial, que sería esa capacidad de poder, llámese telepatía, clarividencia o precognición, poder predecir el futuro. En materia de psicoquinesis, el poder de la mente sobre la materia, poder influir con la mente sobre la materia, sobre organismos vivos o inertes, y todo ese tipo de investigaciones que se hacían en Estados Unidos, Europa, nosotros las hemos realizado acá. Hemos trabajado durante muchos años, y lo interesante era que justamente nunca obteníamos los mismos resultados, a pesar de estar reproduciendo con el mismo protocolo, el mismo diseño experimental, trabajos de extranjeros que decían obtener resultados, no obteníamos los mismos. Entonces, la pregunta que surgía era, ¿qué pasa? ¿Ya los tienen a todos dotados? Llegaban noticias de la Unión Soviética y nos hablaban de maravillas, una rusa que movía objetos de nombre Nina Kulashina con el poder de su mente. Cuando conseguíamos los videos y veíamos cómo trabajaban y en qué condiciones, debo mencionar algo que quizás sea un aporte. Yo durante años me he dedicado al ilusionismo, soy ilusionista de profesión, y cuando veo una persona que dice poder movilizar objetos con el poder de su mente, tengo una visión muy distinta al común de la gente, justamente por una deformación profesional. Entonces puedo detectar un fraude, quizás a alguien le pase por alto, pero al ilusionista no le pasa tan fácilmente por alto. Puedo ser engañado como cualquier otro. Pero podemos mover, desde el ilusionismo, mover objetos, ¿o no? Sí, de hecho todos los ilusionistas, bueno, reproducen ese tipo de trucos de alguna manera y a su forma, ¿verdad? Y hay miles de formas de reproducir ese tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando íbamos observando todo este tipo de fenómenos aparentemente paranormales, nos encontrábamos que en las investigaciones la información que se daba no era completa. Entonces era fácil que a veces se le filtraran algunos indicios sensoriales y haya algún sujeto, a veces consciente o en forma no consciente, que obtuviera alguna información que permitía que dé resultados significativos en la evaluación. Cuando no, la metodología utilizada no era la más adecuada. Cuando no, la estadística que se utilizaba no era la apropiada, o se hacían múltiples análisis estadísticos y se utilizaba la medida estadística que mejor convenía. Y cuando no, el fraude era lo que pululaba. Entonces llegamos a ser bastante escépticos en cuanto a todo esto. Y estamos hablando de muchos personajes muy conocidos a nivel internacional, personajes que con fraude han llegado muy lejos. Tenemos el caso famoso en su época, década del 70, que nos ha visitado acá en Argentina, de Uri Geller. Ah, sí, me acuerdo. Un señor que decía poder doblar con el poder de su mente cubiertos, cuchillitas, tenedores, que podía mover objetos con el poder de su mente. Bueno, pasó el tiempo, llegó incluso a ser investigado en Estados Unidos, en el Stanford Research Institute. Algunos notables físicos lo han investigado y pensaron y convencidos de que este señor tenía capacidades extraordinarias. Ahora, vos negás, digo, para la gente que nos está escuchando, abiertamente que haya gente con poderes mentales especiales. Nuestra postura no es negar, sino simplemente, en base a lo que hay hasta ahora demostrado científicamente, marcar pautas y decir, señores, hasta la fecha nadie ha podido demostrar científicamente que existan los poderes paranormales. Pero atención, agregamos algo. Se ha hecho un examen de más de 130 años, nosotros mencionamos en el libro un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que se ha tomado el trabajo justamente a pedido del Instituto de Investigaciones Militares de Estados Unidos. Esto rompe un poco con el mito que dice que muchos de los militares están usando esto con fines bélicos. Bueno, evidentemente lo han intentado hacer, pero no ha dado ningún resultado. Lo mismo ha pasado con la CIA, como también mencionamos en el libro. Y también ponen como ejemplo un hecho, bueno, que conmovió al mundo entero y sobre todo a esta parte del mundo. Me refiero al avión de los chicos uruguayos desaparecidos en la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes. Donde dicen que un medio, como se le diga, orientó de alguna manera la búsqueda, pero leyendo el libro me di cuenta que el medio estaba enfermo, ¿no? Lo estaban por operar. Claro, según el propio testimonio en ese caso, le el poder al hijo, así como si le pasó una pelota rugby a ustedes, ¿no? Sí, pero más allá de ese hecho anecdótico, por más que hubiera sido Gerard Croache del que estamos hablando, el famoso clarividente holandés, que dijo hay vida y hay muerte. Hay vida y hay muerte. Ahí vemos la ambigüedad. Nosotros hacemos un poco el paralelo con lo que podría ser un ave que transite la zona en ese momento donde se encontraban los muchachos solos y perdidos. Y bueno, y si un ave también es vida, y si había cadáveres, bueno,
hay un 50 y un 50% claro, siempre que va a acertar. Claro, sí. Pero lo más jugoso es la documentación que aportamos en cuanto, y que es tan solo un 10% de la mucha que disponemos sobre este señor Gerard Croyer, que ha sido famoso y a nivel internacional y ha llegado acá a la Argentina y lo hemos conocido también. Sí, sí, chantas, ¿no? ¿Vos decís que son chantas o no? Yo creo que hay que hacer acá una división. Están aquellos que creen, están convencidos que lo que hacen es real y obedece a determinadas leyes desconocidas desde la ciencia, o sea que son creyentes, y yo los pondría dentro del plano de lo que sería religioso. O sea, si está dentro del plano de la creencia perfectamente, pero no es demostrado científicamente. ¿Ahí lo pondrías a Claudio María Domínguez o no? Ahora pasamos al tema de Domínguez. No, digo, en esa categoría, ¿lo pondrías a Domínguez o no? No, pero me falta mencionar la segunda posibilidad. A ver. Claro, la segunda posibilidad es aquel que no cree directamente en esto, sabe que es todo un fraude y sin embargo sigue ofreciendo ese tipo de servicios o promocionando este tipo de cosas. Y ahora respondiendo a lo que me menciona sobre Claudio María Domínguez, yo lo incluiría en la segunda categoría, del típico charlatán. Porque si consideramos que es una persona que, yo al menos no tengo pruebas que me digan lo contrario, que sea muy poco inteligente, creo que no se puede negar ante la evidencia de lo que es un fraude, como ocurrió con el caso de los cirujanos psíquicos filipinos. Sí. Más allá de eso está toda la irresponsabilidad de su parte, porque era un tema más que archivado, porque ya desde la década del 60 fue bastante desmistificado el tema de los curanderos filipinos. Entonces, volver a traer al tapete un tema que ya está reconocido como un fraude, me parece, y con todos los posibles problemas que puede traer para gente que tiene problemas de salud muy graves, por cierto, porque sobre todo a este tipo de personajes, los curanderos filipinos que dicen operar con sus manos, penetrar el cuerpo con sus manos, extraer tumores, obviamente va gente con problemas oncológicos. Claro. Y muchos de ellos, y está documentado, han dejado tratamientos médicos para recurrir a ellos, porque dice, bueno, si me sacaron el tumor, ¿para qué voy a hacer una operación convencional con un médico? Entonces, que Claudio María Domínguez, con prueba en mano, que nos consta porque un periodista amigo de nombre Alejandro Agostinelli le hizo un reportaje en su momento, le llevó una foto agrandada con detalle donde se le veía una ampollita entre los dedos, supuestamente con un líquido sanguinolento, que es lo que después él hacía aparecer, y dijo, bueno, si es fraude, bienvenido al fraude. Entonces yo creo que con esa palabra se ha definido como lo que es. Evidentemente es un charlatán. No, estuvo el otro día acá y le planteamos la serie de dudas que tenemos todos, y le decía, bueno, si esa es tu posición, bienvenida a tu posición. La mía es otra, bienvenida. Todo bienvenido, digo, bueno, ¿no? 9:32, está con nosotros Enrique Márquez, autor de Puede Fallar junto a Alejandro Borgo, Predicciones fallidas de astrólogos, videntes y mentalistas de la República Argentina. Un libro que tiene varios méritos y uno de los principales méritos, hacen algo que a mí me gusta, dan nombre y apellido de todos aquellos que ellos de alguna manera critican. Vamos a ir a lo largo de esta entrevista hablando de uno por uno de todos aquellos que están señalados, insisto, con nombre y apellido, y en algunos casos con enormes yerros, no en algunos, en todos los casos, no perdieron una. Leo una antes de ir a Radio Noticias. A ver, una que cualquiera que tengo por acá, porque he marcado tantas, ¿no? Dice, Víctor Galíndez tiene las mejores posibilidades de recuperar el título mundial. Esto lo dijo Enrique Coria, alias Arosep. El 30 de noviembre de 1979, Galíndez perdió frente a Marvin Johnson y terminó con una fractura de mandíbula. El 26 de octubre de 1980, perdió la vida atropellado por un auto de carrera. Esto nunca lo predijo Enrique Coria, alias Arosep. Seguramente si estuviese acá, Arosep diría, yo lo sabía, pero no podía decir que lo iban a matar en un accidente, ¿no? Calculo. Seguramente. ¿No? 9:34. Bueno, podemos aprovechar para una predicción para mañana, para el partido. Ya se la pedí, pero bueno, abusa la razón este hombre. Llama a alguno de los que están en el libro. Daniel Fernández y Radio Noticias.